Ellos siempre traían brujería a la casa. Todo eso, cuando tú lo abrías, había pues hilo negro, sangre, cabello, ¿no? Entonces cuando ella entra al cuarto, lo que llega a ver es una sombra que está sobre ella, que está como si lo estuviera ahorcando. Y cuando él ingresa al cuarto, llega a presenciar que su papá estaba flotando. ¿Y qué es lo que mi mamá les cuenta a mis hermanos, que ya eran mayores? Era que ella había visto un toro parado así, pero bravo. Me vio a mí, me vio una imagen de la Virgen que tenía ahí en el cuarto de mi mamá, y furioso se fue así, ¡boom! Pero hizo pues ese raspado, ¿no? Mi primera experiencia paranormal fue en el año 1997, 96 aproximadamente, cuando vivíamos en Huancayo. Nosotros habitamos un departamento en el primer nivel de una casa que era bastante antigua, y el dueño era una persona que en su juventud había sido terrateniente, pero había sido una persona muy abusiva, por lo cual había generado mucho odio con la gente con la que trabajaba. Ellos siempre traían brujería a la casa. Nosotros cuando salíamos de la casa, a veces en la puerta encontrábamos unas bolas envueltas en periódico. Todo eso, cuando tú lo abrías, había pues hilo negro, sangre, cabello, ¿no? Era brujería. Creo que fue muy traumante para toda la familia porque mi hermano mayor empezó a sufrir pesadillas. Hubo una circunstancia en la que mi hermano, tras una pesadilla, empezó a hacer ruidos, ¿no?, en su dormitorio, y mi mamá se acerca, ¿no?, para saber qué es lo que estaba pasando. Entonces cuando ella entra al cuarto, lo que llega a ver es una sombra que está sobre ella, que está como si lo estuviera ahorcando. Entonces mi madre lo que hizo fue pues empezar a insultar así al aire, ¿no? Y lo que pasó fue que en cuanto esa entidad escuchó esto, fue como que habría habido una explosión al vacío que hizo que los vidrios pues retumbaran, ¿no? Y mi hermano recién empezara a respirar bien. Cuando el señor fallece, yo lo conocí cuando yo estaba pequeño, y para mí era una persona amable, porque realmente nunca me trató mal ni nada. Pero el señor fallece a los 2 años aproximadamente cuando estuvimos ahí, y pasaron muchas cosas extrañas mientras lo estaban velando. Una de ellas era que cuando lo estaban velando en el segundo piso de la casa, llega un momento en el que uno de sus hijos ingresa al cuarto, y cuando él ingresa al cuarto llega a presenciar que su papá estaba flotando. No, estaba flotando encima obviamente él estaba encima de su ataúd, y él estaba haciendo como si lo habrían levantado así como tipo procesión, y estaba a punto de salir por la puerta, ¿no? Entonces cuando el hijo presencia eso, obviamente da un grito al cielo, ¿no? Dice, papá, fuerte. Nosotros lo escuchamos desde el primer piso, y sonó algo así como que boom, como si habría caído pues un peso muerto, ¿no? Todo el mundo se dio cuenta porque esto que subieron, preguntaron qué es lo que había pasado, y el joven pues contaba todo desesperado todo lo que había visto, ¿no? Entonces cuando llega el momento en que hay la misa, cuando llega el momento en que tienen que echarle agua bendita al ataúd para que lo puedan cerrar, el ataúd tenía una parte de vidrio tenía una parte vidriada en la tapa. Ese vidrio reventó y se escuchó desde el primer piso. Yo estaba en el primer piso, a mí no me permitieron subir porque ya sabían que el ambiente era pesado y yo estaba muy pequeña, pero todo el vidrio se esparció en el piso, ¿no? Una de las etapas en la que mi mamá la pasó muy mal en temas de salud, yo creo que fue porque se chocó con brujería, ¿no? Ahí empezó a sentir que la energía se le iba, bajó mucho de peso, se estaba encogiendo como una araña. Y en una tarde yo me acuerdo que estaba viendo televisión en uno de los cuartos, e ingreso al dormitorio para poder ir a comprar pan, y yo le escuché a mi mamá pues murmurando y rezando, ¿no? Pero todo estaba oscuro, ¿no? Solamente se veía es como que al lado izquierdo de la habitación había un vitral grande, ¿no?, de luz amarilla que penetraba. Entonces yo le escucho a mi mamá rezando y con miedo, ¿no? Entonces yo le digo, mamita, ¿qué pasa?, le digo, ¿no? Y mi mamá pues al toque me agarra ¿no? Me sostiene y me cubre con sus manos para que yo no vea. Entonces yo me asusto, ¿no? Y en eso yo siento pues un ruido fuerte en el frente de la cama de mi mamá.
¿no? Que es como si habían raspado pues una piedra grande, ¿no? En el piso. Yo me asusto con eso y le empiezo a preguntar a mamá qué pasa, ¿no? Y ya empiezo a llorar. Y me dice, ora conmigo, ora conmigo. Mi mamá no sabía ni siquiera que estaba orando, pero ella quería orar, ¿no? Entonces yo sentía que las cosas se estaban empezando a mover, que había unos cordeles que usaba pues mi mamá ahí en ese dormitorio, y se empezaron a mover y todo, ¿no? Y llega un momento a otro en que, ¡boom! Ese mismo sonido de vacío que le pasó cuando estaban atacando a mi hermano, sonó en ese momento, ¿no? Todos los vidrios retumbaron. Entonces mi mamá no me quiso contar qué es lo que había pasado en ese momento para no asustarme, yo estaba pequeño. Pero mi hermana sí me llega a contar, ¿no? Y al día siguiente, con gran sorpresa, nos dimos cuenta que en la parte de la pateadera de la cama, mi mamá tenía una alfombra gruesa. Esta alfombra estaba rasgada como si le habrían pasado pues una pezuña grandaza. ¿Y qué es lo que mi mamá les cuenta a mis hermanos, que ya eran mayores? Era que ella había visto un toro parado así, pero bravo, como si quisiera machucarla con sus patas, ¿no? Y cuando el toro me vio, ¿no? Me vio a mí, me vio una imagen de la Virgen que tenía en el cuarto de mi mamá, y furioso se fue así, ¡boom! Pero hizo pues ese raspado, ¿no? Tiempo después ya mi mamá llega a recuperarse, pero tuvimos que mudarnos para poder salir de ahí, ¿no?